¿Sabías que decenas de drones quedaron ciegos sin un solo disparo? Lo que vas a ver parece ciencia ficción, pero fue real. Quédate hasta el final. Y dale like, suscríbete y comparte si te apasiona la tecnología oculta tras la guerra moderna. Dicen que las guerras del futuro no se pelearán con balas, sino con bytes. Y aunque esa frase se repite desde hace años, pocas veces ha sido tan real como aquella noche en la que un enjambre de drones de reconocimiento, perfectamente sincronizados, se quedó literalmente ciego en el aire. No hubo explosiones, ni misiles antiaéreos, ni interceptores. Solo un silencio digital. Un apagón invisible que convirtió máquinas inteligentes en simples pedazos de metal flotando sin rumbo. Fue una demostración brutal del poder de la guerra electrónica. Ese tipo de enfrentamiento que no se ve, no se escucha y no deja cráteres, pero que puede decidir quién domina los cielos y quién se estrella contra la Tierra. Todo comenzó con una misión rutinaria. Un grupo de drones tácticos, equipados con sensores ópticos, cámaras infrarrojas y sistemas de navegación por satélite, volaba a casi 2000 metros de altura sobre una zona considerada neutral. En teoría, su tarea era mapear terrenos y captar señales electromagnéticas sospechosas. Pero en el corazón del territorio enemigo, un sistema de interferencia preparado durante semanas estaba a punto de activarse. El objetivo era claro: cortar la conexión, alterar las coordenadas y dejar los drones completamente ciegos. Los operadores en tierra comenzaron a notar algo extraño. Primero, las transmisiones de video empezaron a congelarse. Luego, los sistemas de posicionamiento comenzaron a mostrar lecturas absurdas. Un dron aparecía flotando sobre el océano, cuando en realidad estaba sobre el desierto. En cuestión de segundos, los algoritmos de navegación comenzaron a fallar en cadena. Uno tras otro, los drones perdieron la capacidad de comunicarse con su base. En la sala de control, el mapa táctico se convirtió en un cementerio de puntos rojos, desapareciendo uno tras otro. No hubo aviso. No hubo disparos. Solo una manipulación precisa de frecuencias. Lo que había ocurrido era el equivalente digital de lanzar una cortina de humo tan densa que los ojos electrónicos de los drones no pudieron ver a través de ella. El sistema enemigo había desplegado una combinación de interferencia de banda ancha, pulsos de alta frecuencia y falsificación de señales GPS, algo que en el mundo militar se conoce como spoofing. Básicamente, se engañó a los drones para que creyeran que estaban en otro lugar, mientras perdían toda referencia real. Las fuerzas que sufrieron el ataque no eran novatas. Habían invertido millones en sistemas antiinterferencia y en inteligencia artificial para resistir bloqueos de señal. Pero nada de eso sirvió. La operación de guerra electrónica fue tan sofisticada que no solo bloqueó los enlaces, sino que los reemplazó con señales falsas, haciéndoles creer que todo seguía normal. Algunos drones comenzaron a girar en círculos, otros descendieron lentamente y otros simplemente cayeron del cielo como aves sin alas. Fue un espectáculo tan inquietante como silencioso. Lo más sorprendente fue la precisión. Se descubrió luego que el ataque había sido planeado durante meses, basándose en estudios de las frecuencias exactas que usaban los drones, sus protocolos de comunicación y las ventanas de actualización de software. En otras palabras, alguien conocía su lenguaje al detalle. El ataque no fue un simple ruido de interferencia, sino una operación quirúrgica, diseñada para atacar cada capa del sistema, desde la comunicación con los satélites hasta la interpretación de datos en el procesador central. En los días posteriores, los analistas militares comenzaron a hablar de un nuevo tipo de campo de batalla, uno en el que los sensores valen más que los cañones. Las potencias tecnológicas llevan años compitiendo en secreto para dominar la guerra electrónica. Estados Unidos, Rusia, China, Israel y algunas naciones europeas han desarrollado sus propias versiones de sistemas de interferencia avanzados. Algunos incluso pueden no solo bloquear una señal, sino infiltrarse en ella, tomar el control de un dron enemigo y hacerlo aterrizar suavemente donde ellos decidan. Uno de los ejemplos más comentados ocurrió hace algunos años, cuando un dron de reconocimiento
altamente secreto de una potencia occidental fue capturado por fuerzas de otro país sin recibir un solo disparo. Los informes posteriores, aunque jamás confirmados oficialmente, aseguraban que se usaron técnicas de guerra electrónica para engañar al dron, haciéndole creer que estaba aterrizando en su base. En realidad, descendía en territorio enemigo, donde fue analizado pieza por pieza. Desde entonces, las inversiones en protección electrónica se multiplicaron. La guerra electrónica no es algo nuevo. En la Segunda Guerra Mundial, ya se experimentaba con interferir los radares enemigos, pero lo que antes era una técnica secundaria, hoy, es un arma principal. La diferencia es que ahora todo está conectado. Los drones, los tanques, los misiles, los sistemas de defensa aérea. Un solo ataque de interferencia bien ejecutado puede dejar inoperativo todo un escuadrón. No hace falta destruir las máquinas si puedes cortarles la vista. La noche de la operación, los operadores de los drones afectados intentaron reiniciar los sistemas, cambiar frecuencias, usar canales de respaldo. Nada funcionó. Las señales de referencia estaban siendo suplantadas por un emisor mucho más potente. Era como intentar hablar por radio en medio de una tormenta eléctrica. El ruido lo cubría todo. Algunos expertos comparan este tipo de ataque con una especie de hipnosis electrónica, donde la máquina recibe órdenes falsas y actúa como si fueran reales. El punto más fascinante y aterrador de todo esto es la escala. No hablamos de un dron o dos. Fueron decenas los que quedaron ciegos en apenas minutos. Los cálculos estiman que el área afectada superó los 100 kilómetros de radio. En ese espacio, cualquier sistema dependiente del GPS o de comunicación por enlace satelital quedó fuera de servicio. Incluso las aeronaves tripuladas que volaban cerca reportaron interferencias leves. Lo que ocurrió aquella noche cambió las doctrinas militares. Antes se creía que la supremacía aérea dependía de la cantidad de drones, de su autonomía o de su velocidad. Ahora se sabe que lo más importante es su conciencia situacional, la capacidad de recibir, interpretar y reaccionar a señales en tiempo real. Sin eso, el dron más avanzado es tan inútil como un avión de papel. Los informes filtrados después revelaron algo más inquietante. Parte del sistema de interferencia se basaba en inteligencia artificial. La red de guerra electrónica no solo bloqueaba señales, sino que aprendía sobre la marcha. Analizaba los intentos de reconexión, ajustaba frecuencias y detectaba patrones de recuperación para anticiparse. En otras palabras, no era un ataque estático, sino dinámico, vivo, capaz de adaptarse. Ese detalle dejó helados a muchos analistas, porque significaba que la próxima guerra podría ser una lucha entre inteligencias artificiales compitiendo por el control del espectro electromagnético. A partir de ese día, los manuales de defensa aérea cambiaron. Se comenzaron a diseñar drones con sistemas de navegación inercial, capaces de volar incluso sin GPS. También se añadieron algoritmos de detección de falsificación, que intentan identificar señales sospechosas antes de aceptarlas. Pero como todo en la guerra tecnológica, cada avance genera su contraataque. Los expertos en interferencia ya desarrollan métodos para imitar incluso las fluctuaciones naturales de las señales reales, haciéndose prácticamente indistinguibles. Increíble, ¿verdad? Y eso que aún falta lo más impactante. Si te está gustando esta historia y quieres descubrir cómo lograron dejar ciegos a todos esos drones sin disparar una sola bala, dale like, suscríbete y comparte para no perderte ni un solo detalle del poder invisible de la guerra electrónica. Los operadores que sobrevivieron al ataque describieron la sensación como desesperante. Estaban acostumbrados a tener el control total, a ver el campo de batalla desde arriba, a mover sus drones como piezas de ajedrez. De repente, todo se volvió oscuridad. Los indicadores dejaron de responder. Los mapas se borraron. Los drones desaparecieron del radar. En el aire, los aparatos se mantuvieron flotando un momento antes de perder orientación. Algunos se estrellaron contra el terreno. Otros siguieron volando hasta quedarse sin batería. Ninguno regresó.
Los analistas posteriores determinaron que el ataque había sido ejecutado desde múltiples puntos, probablemente mediante unidades móviles escondidas entre la vegetación o bajo tierra. Esto explicaba la potencia del bloqueo. Cada unidad emitía señales coordinadas, lo que multiplicaba su efecto. Es lo que en el argot militar se conoce como red de jamming distribuida. El enemigo no era un solo emisor, sino una constelación entera de ellos, trabajando en conjunto como una orquesta perfectamente afinada. La pérdida fue devastadora, no solo en términos económicos, sino estratégicos. Se estima que en menos de 20 minutos, el ataque había eliminado el 60% de la capacidad de reconocimiento aéreo en la zona. Pero más allá del daño inmediato, el golpe psicológico fue aún mayor. Por primera vez, una potencia tecnológicamente avanzada comprendió que su mayor fortaleza, la dependencia de sistemas electrónicos, podía ser su punto más débil. A raíz de ese incidente, comenzaron a surgir programas secretos para crear drones resistentes a la guerra electrónica. La idea era diseñar aparatos que pudieran ver incluso en medio del silencio de señales. Algunos proyectos experimentan con visión basada en terreno, sensores magnéticos o incluso navegación por estrellas. Paradójicamente, el futuro de la tecnología podría implicar un regreso a métodos antiguos. También se impulsaron investigaciones en sistemas de comunicación cuántica, imposibles de interceptar o falsificar, ya que cualquier intento de interferencia altera inmediatamente la señal. Si esas tecnologías llegan a aplicarse de forma práctica, podrían marcar el final de la guerra electrónica como la conocemos. Pero hasta entonces, el espectro electromagnético sigue siendo el campo de batalla más volátil del planeta. Los satélites militares captaron en tiempo real las trayectorias erráticas de los drones antes de caer. Desde el espacio, las luces parpadeantes parecían estrellas fugaces apagándose una a una. Y aunque el público nunca vio esas imágenes, los analistas que las observaron entendieron algo. El dominio del aire ya no pertenece a quien tenga más aviones, sino a quien controle las frecuencias. Desde ese día, cada ejército del mundo revisa sus protocolos de comunicación con paranoia. Se prueban nuevos métodos de cifrado, se instalan antenas más resistentes, se distribuyen rutas alternativas, pero todos saben que la seguridad absoluta no existe. Basta un pequeño error en el espectro, una frecuencia desprotegida, un paquete de datos no encriptado, y todo puede volver a caer en la oscuridad. Algunos expertos creen que el siguiente paso será el uso de inteligencia artificial ofensiva para coordinar ataques de interferencia globales. Imagina cientos de emisores trabajando en conjunto, cubriendo regiones enteras con falsos ecos, señales duplicadas, sistemas confusos. En ese escenario, incluso los satélites podrían ser engañados. La guerra dejaría de tener fronteras físicas y se libraría en un océano de ondas, pulsos y bits. A pesar de todo, hay un detalle que pocos mencionan. La guerra electrónica no solo afecta a lo militar. Cada día, las redes civiles dependen más del mismo espectro. Aviones comerciales, barcos, redes 5G, sistemas de navegación de automóviles. Todos podrían ser vulnerables a una versión atenuada del mismo tipo de interferencia. Lo que se probó en el campo de batalla podría, en teoría, alterar el mundo cotidiano si cayera en manos equivocadas. Y quizás ese sea el verdadero peligro. Porque mientras los ejércitos compiten por dominar el espectro, los piratas tecnológicos avanzan rápido. Se han reportado incidentes menores de interferencias en aeropuertos, manipulación de señales de GPS en grandes ciudades y hackeos de drones comerciales. Si la guerra electrónica se vuelve accesible al público, el caos podría ser inmenso. Por ahora, los cielos están tranquilos. Pero debajo de esa calma, en frecuencias que los oídos humanos no pueden percibir, hay una batalla constante. Equipos de guerra electrónica monitorean, analizan y responden a cada emisión sospechosa. Es una guerra sin balas, sin explosiones, pero tan peligrosa como cualquier otra. Y así terminó una batalla que nadie vio, pero que cambió todo. Si te sorprendió cómo un simple pulso de señal
pudo dejar ciegos a decenas de drones, deja tu comentario. Dime qué opinas sobre esta nueva forma de guerra. Y no olvides darle like, suscribirte y compartir, para que más gente descubra el lado oculto del poder electrónico. Nos vemos en la próxima historia.